Hola, buen día. Buen día, profe. Bueno, les comento. Hoy vamos a hacer una parte de propiedad residual y otra parte de teoría para los chicos que recuperan. Así que por ahí hacemos algo de propiedad residual ahora, ya al inicio, y después de un rato podemos abordar las dudas que tengan los chicos del recuperatorio. Ya subí la guía. La idea de la clase de ahora es que trabajemos en algunos ejercicios de propiedad residual, pero la idea es que trabajen ustedes, así que podríamos hacer o la pizarra compartida o cada uno va avanzando en su hoja y lo vamos resolviendo entre todos. No sé si Profe, quieren. ¿van a ¿Sí? hacer grupos de esto? No, miren, Para eso entregar estaba este pensando. ejercicio. Eso estaba pensando. Les voy a confirmar bien el lunes una alternativa, o más tarde, que lo charle con Flor. Una de las alternativas es hacer algo para que ustedes, colgarlo en Petco, para que ustedes en base a algún ejercicio respondan, como para que hacer una evaluación cortita, porque es el único tema que quedaría y no es muy largo, o sea, es quizás largo resolver, pero no es tanto, digamos. Sí necesitamos evaluarlo, porque el año que, o sea, en el cuatri que viene, que sería el año que viene, en la 2, en la Físico-Química 2, propiedad residual es un concepto que se toma. ¿Qué se toma? ¿Qué se usa? No se vuelven a hacer ejercicios de propiedad residual, pero sí un concepto que tienen que tener, y que nos damos cuenta, digamos, porque nos damos cuenta si no lo tienen. Pero no, trabajo en grupo no. Ya lo estuve pensando y no me van a dar los tiempos a mí y para evaluarles, darles una devolución y eso que lleva tiempo. Así que prefiero que les haga, o sea, prefiero diseñarles un pequeño cuestionario alusivo sobre propiedad residual en Petco, que cada uno lo conteste individualmente, alusivo a algún ejercicio, después eso sí se los voy a confirmar, pero que no lo hacen un día, o sea, se los cuelgo, por ejemplo, y tendrán 3 días antes del viernes para resolverlo, una cosa así, o lo cuelgo el lunes en la tarde, noche, y lo tienen tiempo para responder hasta el viernes. Y eso no es que se desaprueba ni nada, es una devolución en base a lo que respondieron, y el mismo viernes les puedo colgar alguna devolución o resolución del ejercicio, si es en base a un ejercicio, de las respuestas, porque ustedes, después el mismo Petco les puede dar. Y si quedan dudas de eso, bueno, las consultan después. Pero ya extra cuatrimestre, digamos. Así que los que ya tienen los que no van a recuperatorio, les quedaría esa actividad que, como les digo, pero les voy a confirmar bien el lunes lo que va a hacer. Si va a ser o no va a ser. Sí, así que hoy me gustaría que avancemos igual en esa guía, porque si hago un pequeño cuestionario va a ser de un ejercicio. Pasa que con ustedes no hicimos eso, el año pasado sí, les dábamos para que resuelvan, planteen, nada más que después los corregíamos medio a mano, pero también hicimos en la 2 cuestionarios en Petco. Muchas veces eran en base al ejercicio y algunas preguntitas de teoría y otras preguntitas concretas de un resultado. Bueno, lo que les decía es que me gustaría que planteemos algún ejercicio, así que no me acuerdo qué planteamos, o sea, vimos nada más, yo les mostré, pero ustedes no plantearon nada, así que
como para ver el procedimiento de... Podríamos hacer el cálculo de alguna propiedad. Estaba mirando este tetracloruro de carbono, que es el refrigerante. Quizás lo bueno de tener las tablas es que después uno puede chequear ahí cuál es el error de haber calculado con propiedad residual ese valor, por ejemplo. Así que podemos hacer este, y después el problema, que creo que es uno de los más largos, es el problema que les había mostrado acá, que quizás de este haga, si hago preguntitas, va a ser de este. El problema 3. Pero ese es como el más larguito, ¿no? Nosotros podríamos plantear este, que no lo terminamos con números, solo les mostré el planteo, pero me parece que no dijimos, claro, no están los numeritos, los resultados, así que ese puede que lo chequeemos después. Así que hoy hacemos un cálculo de residual del ejercicio 1 de la guía. Les propongo hacer del C, del tetracloruro, y el problema 2. Así que díganme qué les parece, cómo hacemos. Si hacemos así, compartimos una pizarra de Jam, o ustedes me van diciendo y yo lo voy completando acá. Como les sea más cómodo a todos. Por mí yo prefiero que usted vaya copiando en la pizarra, profe, porque queda mucho más prolijo y después no lo puede pasar. Bueno, yo lo copio, pero el tema es que lo que quiero es que ustedes me vayan dictando, ¿sí? O sea, que ustedes vayan buscando los valores. Creo que justo tengo esas hojitas ahí. Ah, no, la del tetracloruro. Bueno, vamos a plantear ese. Hay una chica en sala de espera. Ahí le admití, Lore. Bueno, hola Lourdes, que no te habíamos visto. Espera. Listo. Bueno, ¿qué es lo primero que hacíamos? ¿Por dónde empezábamos para plantear algún ejercicio, estos ejercicios? ¿Sí? ¿Estuvieron la clase pasada los que están acá? Bueno, bien. La propiedad residual es una, por definición, habíamos dicho que ¿qué era? Ahora lo que este ejercicio nos pide es solamente calcular la propiedad residual.
pero ustedes, por definición, van a ver que M residual, que es cualquier propiedad de M residual, M es cualquier propiedad, es igual a M, la propiedad, menos la propiedad como gas ideal. O sea, la propiedad de esa sustancia como gas ideal. Esta M puede ser la entalpía residual, o sea, la entalpía residual va a ser igual a la diferencia entre la entalpía real menos la entalpía de la sustancia como gas ideal. Eso es por definición que es propiedad residual y no sirve porque si podemos calcular una propiedad residual, después podemos calcular una propiedad real, porque calculamos la propiedad del gas ideal y le sumamos la propiedad residual. Entonces ya tenemos una propiedad en un punto. Pero lo que decíamos es que nosotros en general nunca, no necesitamos calcular propiedades en un punto, sino que en la mayoría de los procesos se han dado cuenta que calculamos deltas de H o deltas de S. Entonces, cuando se calculan deltas de H y deltas de S y son reales, ahí se hacen caminitos. Ahí se hacen caminitos en donde actúan o se involucran y tienen que ver las propiedades residuales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular el delta H real de un proceso que va del estado 1 al estado 2 real, y me piden calcular este delta H real, entonces yo no conozco, no tengo una herramienta para calcular ese delta H como gas. Entonces digo, bueno, sí sé cómo puedo calcular esa propiedad que va del estado 1, que es P1 y T1, por decir algo, hasta P2 y T2, sí lo puedo calcular como gas ideal. Ustedes sí saben calcular delta H como gas ideal, por ejemplo. Y también saben calcular delta S como gas ideal. Y si me piden delta H o delta S real, ¿cómo hacemos? Bueno, una de las herramientas que tenemos es esta, que es usar la propiedad residual. Por lo que acabo de decir, que cómo se define propiedad residual, ustedes saben que podríamos entonces hacer un caminito alternativo, en lugar de ir de 1 a 2 directo, voy de 1 a 2 por otro camino. ¿Qué camino? Y bueno, dado que ya definimos recién propiedad residual, podemos hacer un camino en donde voy del estado 1, en ese punto del estado 1, voy desde gas real, desde el estado de un gas real hasta el estado de un gas ideal. Entonces, acá en el punto 1 sería como gas ideal. Es un 1' como gas ideal. Hasta el 2' como gas ideal. Entonces puedo decir que voy de 1 a 1' como gas ideal, o sea, tendría que hacer la diferencia entre la entalpía real y la entalpía del gas ideal. ¿Sí? O sea, es como que acá abajo tendría el valor de la entalpía como gas ideal. Y como habíamos dicho, que la entalpía residual, o sea, la propiedad residual, es igual a la entalpía real menos la entalpía como gas ideal, y yo lo que quiero es la entalpía de gas ideal, como que acá abajo estoy en la entalpía de 1 como gas ideal, en un punto, pero entonces es como si esto que está acá, este caminito que bajo, es decir, que a la propiedad real de H le resto la propiedad residual. Entonces, acá, para bajar, tengo que restar H. Entonces acá es menos H residual. Entonces paso del estado 1 al estado
1 real al estado 1 como gas ideal, hago el cálculo del delta H como gas ideal, y después, pero acá estoy como gas ideal, pero yo quiero estar como gas real, así que desde acá lo que hago es subir hasta el estado de gas real. Entonces, ahora es al revés, yo quiero quedar en el estado de gas real. Entonces, si yo quisiera de acá despejar H, por así decir, es que al estado de gas ideal le tengo que sumar la propiedad residual. Entonces acá es HR positivo. ¿Y cómo se calcula entonces el delta de la propiedad real por este camino alternativo? ¿Qué hacíamos generalmente con todas las etapas cuando queríamos calcular y hacíamos caminos alternativos? Y decíamos, bueno, yo en realidad lo que quiero es delta H real, usando todos estos caminitos. Entonces, si veo y sumo todas las etapas, es que al delta de gas ideal le sumo todo lo que está acá. Y me queda HR más HR2 menos HR1. Perdón que acá lleva el subíndice 1 y el subíndice 2. O sea que la propiedad total, delta, o sea, no la propiedad total, el cambio de propiedad de entalpía o entropía real, se calcula ahora de esta manera. Se calcula el delta de gas ideal y se le suma la propiedad residual en estado final y se le resta la propiedad residual en el estado inicial. ¿Qué puede pasar? ¿Qué alternativas de dibujitos tengo? Que por eso les pedimos y les recomendamos que hagan dibujitos. Que la presión 1 sea muy bajita y que la presión 2 sea muy bajita. Si las dos son bajitas, no tiene sentido porque es gas ideal y no tengo que corregir nada. Puede ser que en el estado 1 sea una atmósfera, entonces vamos a decir que a una atmósfera todos los gases se comportan prácticamente como ideales. Deben haber excepciones, pero salvo que me diga el enunciado, lo podemos modelar como ideal en el 1, o en el estado 2, que la presión cambie y baje desde una presión tal hasta una atmósfera. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Decimos que en ese estado, digamos, lo vamos a modelar como gas ideal. Y yo aclaro lo de una atmósfera porque no todos se comportan como gases ideales a una atmósfera, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, ese estado se anula. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, si el estado inicial es ideal, se cancela ese término acá. O si el estado final es ideal, también se cancela. Entonces, depende de cuál de los dos estados lo podamos modelar como ideal. Y el dibujito cambia, ¿no? Porque ya, por ejemplo, si se suprime el estado 1, voy a ir con una flechita derechito de acá hasta el estado 2. Y para sacar este delta H, sumo el del gas ideal más el H residual. O sea, lo pueden ver en el dibujito, lo mismo que se expresa acá. Bien. Ahora me gustaría entonces que bueno, como lo que vamos a ver en el 1 no es hacer el delta, sino hacer la entalpía residual para un estado puntual. Bueno, ya buscaron el inciso A, es para el tetracloruro de carbono. En un estado puntual, o sea que este va a ser el estado inicial o final de algún ejercicio tipo. Bien, ¿qué es lo primero que buscamos? Todas las propiedades. ¿Qué propiedades tiene el tetracloruro? Presión crítica, temperatura crítica
Y W por ahora. No sé si necesitamos otra cosa. ¿Sí? ¿Están? Profe, la temperatura crítica es 556,4 Kelvin. 500, perdón, 56. Sí, 4. Bien. Ah, esa era la temperatura, perdón. Ay, perdón, sí. Bien, ¿la presión? La presión es 4,56 megapascales. Sí. Y el W, que es el factor acéntrico. Recuerden que esto van a tener que usar las tablas esto me lo diste del Sengel, ¿no es cierto? Del Smith. Porque entonces vamos a usar todo lo del Smith, porque vamos a usar las tablas de Lee Kessler de Smith. Entonces, prefiero porque son diferentes, pequeñas diferencias, pero son. Profe, ahí Ariel Smith, el otro libro, digo. El omega es 0,193. Y ahí me fijo. Acá me pasó, Sabrina, la presión crítica 45,6 par, y la T crítica, la borré, 400 me habías dicho. No, 550 y algo. 556,4. Es la misma que en el otro libro. Bien, sí, la que suele diferir a veces, no siempre, es la presión crítica. No siempre. Bien, entonces, esto era simple, teníamos que calcular P reducido y T reducido. ¿Sí? Entonces, P reducido es igual a la presión que tenemos, 35 bar, sobre los 45,6 bar, y esto les da
Bien, ya tenemos las propiedades reducidas y lo que queda ahora es buscar en tablas de Lie-Kessler. O sea, hay una alternativa, hay varias alternativas para calcular las propiedades residuales. Nosotros, las que estamos usando, las que vemos en la práctica, son usar las tablas de Lie-Kessler. Por lo menos esa alternativa. No es la única. En la clase pasada les había contado que otras alternativas habían. Así también hay modelos de propiedades cúbicas, porque la propiedad residual está muy relacionada con Z, así que los mismos modelos que existían para un cálculo de Z en sustancias puras, también existen, digamos, en el cálculo de propiedad residual. Así que, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar un HR sobre RT, o sea, el H residual sobre RT, en el modelo de Lie-Kessler. Van a ir a una tabla y van a encontrar, recuerdan que en Z había un Z0 y un Z1, y una correlación que se afectaba por el W. Bueno, esto es parecido. Van a sacar el HR, pero está adimensional, por eso se divide en RT, más omega por HR sobre RT supra 1, digamos. Entonces, la única diferencia, o lo que van a tener que tener en cuenta, es que el HR lo van a obtener cuando lo afectan por RT. 0 y 1. Bien, en las tablas de Lie-Kessler tenemos que entrar otra vez, el único problema que siempre puede surgir con Lie-Kessler y sus tablas es que tengamos que interpolar 0,77 y 1,033. Acuérdense de eso. Quiero ver si las tablas, estas son las tablas, ¿no? Las E5 y E8 para la entalpía. Quiero ver si justo están acá. No, es la otra hoja. Bien, la E5 y la E6 son para el H0, perdón, están cambiaditas, ¿no? La E5 para H0, la E7 para H0, la E6 y la E8 para H supra 1. Es porque generalmente si entramos de un lado o del otro, usamos H0 y H1 en la misma, las dos páginas seguidas. Bien, si buscamos ahí con 0,77 no tenemos, ¿no? Porque salta de 0,75 a 0,8. Y con 1,033 tampoco. ¿Qué nos convendría hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacemos una interpolación doble o hacemos una interpolación simple? Yo creo que de 1,02 a 1,03 no hay mucha diferencia y podríamos hacer una interpolación simple. Pero tenés 1,02, vos decís entre 1 y 1,02 y 1,03, ¿no? O sea, aproximarlo a 1. A no ser que yo esté viendo la tabla equivocada, pero yo tengo 1,02. Ah,
está bien, en temperatura, sí, yo estaba mirando presión. Sí, y Claro, lo lo que yo digo es que podríamos aproximar sí. de 1,03 a 1,02 e interpolar No, solamente la presión reducida. exacto, o sea, entre 1,02 y 1,03 no hay mucho, entonces, además, tampoco es que varían tanto los valores, ¿no? Porque por ahí uno mira, de entre el 1,02 y el 1,05, que serían los casos que están ahí consecutivos, por ejemplo, no varía tanto el valor de arriba con el valor de abajo, es decir, que no va a ser tan distinto. Y bueno, entonces este lo podemos aproximar a 1,02. Y el 0,77 ¿qué va a pasar? Para este sí vamos a tener, ¿no? Porque los valores que tenemos son 0,6 y 0,8. Así que bueno, anoto los valores con los que tendríamos que interpolar. Para una presión reducida, tenemos un valor. Todo esto es para la misma temperatura. Temperatura reducida igual a 1,02, estamos leyendo. Bien, para la presión reducida de 0,6, 1,02. Es menos 0,708. Esperen que voy a poner acá. Esto es para la presión de 1,02. Perdón, presión de 0,6. Bien, nosotros queremos generar acá un valor que es 0,77 y el otro valor es 0,8. Y para el valor de 0,8 es menos 1,06. Ustedes díganme si yo leí mal. Bien. Eso es para el valor de H0. Por algún lado tengo que poner eso, que esto es para el valor de HR0. Y para el valor de HR sobre RT1, tengo que hacer otra tablita y mientras ustedes van haciendo la interpolación esa, yo voy anotando acá los valores. Eh, 0,6. Bien. Menos 0,594. Y menos 0,863. Menos 1, 0,072. Bien. Copio el valor que te dio a vos, Guadalupe, y faltaría que interpolen este otro. Les cuento que
Acá ya hicimos, ¿no? Porque acá ya hicimos, ¿no? Una aproximación entre 1,002 y 1,033 que lo aproximamos a 1,02. Ya estamos haciendo ahí un ajuste y una aproximación que ya estamos arrastrando un pequeño error. Menos 0,8. Si uno quiere un valor exacto, tiene que interpolar doble. Pero a los fines prácticos nuestros no nos interesa esa doble interpolación. Bien, ¿ya está? ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar a la expresión de arriba para poder despejar el HR, ¿no? Bien. Sí, por ahora vamos por partes, digamos. Hacemos menos 1,0072 más omega. No me acuerdo, 0,193. Bueno, y tiene que tener cuidado con los signos. Voy a poner todos los decimales con 4 decimales está bien. Y esto les da así adimensional. Si metí en la cuenta, menos 1,16597. Menos 1,16597. Bueno, sí, entalpías residuales pueden ser negativas, es una diferencia, ¿no? No tiene por qué ser positiva siempre. Entonces, la entalpía residual va a ser igual a R por T por menos 1,16597. Bien. ¿Qué temperatura deberíamos poner? ¿Qué les parece ahí que tenemos que tener en cuenta? Nos dieron un dato de temperatura. ¿Sería la del enunciado? Claro, es la temperatura del estado, o sea, la temperatura del problema, del ejercicio. Bueno, ¿cuál era la temperatura? Ahora no me acuerdo, pero era 556, no, esa es la crítica, perdón, 575 Kelvin. Multiplicada por el valorcito ese. Entonces HR bueno, hacen esa cuentita. Eso, profe, me dio menos 5.573,97. Menos 5.500. 73.
10,97. 97. Bien, esto queda en unidades de Joule-mol, ¿verdad? Bueno, ese es un valor de entalpía. Vamos a ver, este primer ejercicio era solo calcular valores de entalpías residuales. Ahora veamos el ejercicio 2. Estaba por acá. Hubo algo que no hicimos, que es corroborar en qué estado estábamos. ¿Dónde está el otro? Acá está. Bueno, ahora vamos a plantear que tengo algo planteado, pero lo vamos a hacer con numeritos. ¿En qué estado estaba el tetracloruro en el ejercicio de recién? ¿Cómo nos fijábamos? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un poco de un repaso de en qué estado se encuentra y cómo sabíamos en qué estado se encuentra. Nos fijábamos respecto a las propiedades críticas. Puede ser. Claro. Y bueno, eso es por un lado. ¿Y qué más nos faltaba? Porque bueno, primero tenemos que determinar eso. Nos fijábamos respecto a las propiedades críticas, si estaban por arriba o por abajo. Pero quiero ver una cosa. Mm. ¿Cuánto nos dio? Menos 5.573. Bien. Bien, o sea que hacíamos un dibujito de la campana. O sea, si yo hago acá un dibujito de en qué estado me encuentro, porque es como que tengo que verificar. Entonces decíamos presión, volumen, teníamos la campanita y teníamos esta temperatura que era la crítica, que era como clave. Porque si estábamos abajo de la temperatura crítica, era que podíamos estar en cualquiera de estas zonas. La temperatura crítica dice que era 556,4 Kelvin. Y nosotros, nuestro punto, estaba a 575, o sea que está una isoterma más arriba. Está en esta isoterma. ¿Sí? O sea que en qué estado está. Después, bueno, tenemos la presión crítica y con eso podemos saber si estamos por arriba o por abajo. En este caso estamos por abajo o por arriba de la presión crítica. La presión crítica es 45 bar, 45,6 bares, y nosotros estábamos un poco más abajo porque estamos en 35 bares. ¿Se entiende? O sea, estamos por acá. ¿En qué estado estamos ahí?
vapor sobrecalentado. Sí, O hay gaseoso. algunos libros, claro, es estado gaseoso. Hay algunos libros que lo nombran acá como vapor sobrecalentado. ¿Sí? Pero hay otros que no. En el Smith, a esto ya le llama estado gaseoso, gas, y vapor sobrecalentado solo le llama a esta región abajo de la temperatura crítica. ¿Vieron? Sin embargo, en las tablas de vapor sobrecalentado encontramos este estado de acá arriba. Por eso es que se contradicen un poco, pero sí, por eso es doble. Podemos decirle vapor sobrecalentado o gas. Bien, o sea que está en estado gaseoso ahí. Había que corroborar porque puede que estemos por acá en un estado líquido, entre uno de esos, el inicial o el final. Bien, acá no se terminaba, teníamos que calcular HR y tendríamos que calcular SR y Z, ¿no? El SR, la entropía residual la hacemos igual, nada más que en vez de ir a las entalpías, vamos a las entropías. Y el Z, ¿se acuerdan? Era lo mismo, teníamos que ir a la misma tabla de Lee-Keller, nada más que en vez de H's de residuales para Z residuales. Sería por ahí por donde tendríamos que haber empezado, digamos. Bueno, vamos al ejercicio que sigue, que es como el con el que se van a encontrar. Que sería el 2. Lean los estados iniciales y finales. ¿Y qué es lo que podríamos hacer ahí en uno de esos estados? Aproximar a gas ideal. Claro, entonces, como aproximamos en uno de esos estados a gas ideal, directamente podíamos ir por el caminito, o sea, nos ahorrábamos un cálculo de... Nos ahorrábamos un cálculo de entalpías o entropía residual. En este caso me están pidiendo los dos también. ¿Y qué más me dice? Y volumen. Por eso, como me piden el volumen molar, también tengo que calcular el Z. Estamos mirando. Acá está. Cloruro de carbono. G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Sí. Quería ver si encontraba el resultado de que no lo habíamos hecho nunca. Menos 5.573. Que no esté exactamente igual, pero a ver si... Bueno, ustedes después lo chequean si les da, porque puede que hayamos cometido algún error, estoy pensando. No da exactamente igual que lo que está publicado. Bien.
Entonces, como lo vamos a despreciar o lo vamos a considerar al propano como un gas ideal en uno de los estados, vamos a calcular el otro estado, vamos a hacer un caminito alternativo, en donde se modifica ahora ese grafiquito, que es necesario para ver el camino alternativo que vamos a hacer. Quiero ir de 1 a 2 real, pero voy a ir de 1 a 2 como gas ideal, entonces un delta H o delta S, y luego le voy a sumar, porque en este caso sumo la entalpía residual del estado 2. Entonces lo primero que hacemos es calcular la entalpía residual o la entropía residual en el estado 2, y ahí es donde hay que prestar atención de no equivocarse, que lo estamos haciendo en un estado 2 y no en el 1. Las propiedades críticas era que las teníamos acá, y usábamos el CP. ¿Para qué? ¿Para qué necesitábamos el CP? Nos vamos a ir, vamos a correr. Tengo un espacio para plantearlo. Allá. Bueno, yo me traigo todo de acá y ustedes vayan sacando entonces lo que serían las temperaturas críticas, perdón, las temperaturas reducidas, así los sacamos. Vamos a hacer ese modelo, pero necesito estas dos. A ver si los puedo copiar. No. Bien, y esto. Después chusmeamos. Bueno, ahí tienen los valores de las propiedades críticas, así que en base a eso podemos ir sacando, como vimos allá, vamos a obtener, por ejemplo, si quieren ahora hacemos el de la entropía. Entropía real va a ser igual al delta S como gas ideal más la entropía en el estado 2 residual, ¿no? Perdón, esto va a ser delta S real. Como habíamos dicho, voy a ir del estado 1 al estado 2 por un caminito alternativo que va a ser primero delta S como gas ideal y después el residual. Para calcular lo que yo quiero, que es delta S. Eso es con delta S, pero ¿qué más? Aclaramos acá que el estado 1 es un bar y 35 grados centígrados. Y el estado 2 son 135 bar y 195 grados centígrados. Bueno, para este estado, para el cálculo de H residual 2.
¿Qué tenemos? Temperatura reducida va a ser 195 más 273 468 dividido en la temperatura, que es este cartelito que está acá, que lo estoy tapando. El propano tiene la temperatura crítica de 369,8. Bueno, hagan ese cálculo. P reducida va a ser 135. $42,48. Bien, TR 1,27. Bien. 1,27 y 3,18. Creo que de esos tampoco tengo las tablitas acá justo. 1,27 y 3,18. Bien. Justo ese problema eran más chiquititas. Bueno, vamos a las tablas y me dicen qué valores tendríamos que interpolar. Voy a correr esto más allá. Busquen por favor entonces las tablas. Uno 27. Vamos ahora a buscar de entropía, ¿no? No nos olvidemos. Y 3,18. Por las dudas tratemos. De no interpolar. A ver. Sí, acá estamos muy lejos de 1,27 y 1,5, salta 1,5, y de 3 a 3,5. Bueno, otra vez podemos hacer, en vez de 3,18, 3. Pero estamos, o sea, no es bueno, digamos. Por ahí nos conviene hacer interpolación doble si lo vamos a hacer con tiempo. Y el 1,27 no se podría aproximar a 1,3. Sí, pero no ganaríamos.
no ganaríamos nada porque ni siquiera es que con eso caemos en la mitad, ¿viste? De 1,2 y 1,5. Por eso decías vos. Sí, pero si vas a interpolar y lo vas a usar, te conviene ponerlo como 1,27. Por ahí cuando es que justo caes en el promedio, te conviene decir, bueno, lo aproximo al promedio de entre los dos valores que encuentro en la tabla para hacer un cálculo más rápido. La verdad que son muy feos estos números. Ninguno es ameno. Bien, vamos al construyo entre los valores que está y después decidimos si interpolamos o no. Voy a poner TR acá, TR y TR del otro lado. TR, TR. Bueno, ¿qué hacemos? Aproximamos el 3, 18 a 3. Es que es mucho. Veo que no es como que estamos muy cerquita. Y se nota que varían esos valores ahí. Fíjense cómo saltan. Bueno, los anteriores saltaban más. No, sí, eso, saltan bastante. Entre el 3 y el 3,5. Bueno, yo anoto acá, PR va a ser entonces entre 1,2 y 1,5. 1,2, 1,03. Esto es para hacerlo tranquilo. Y tenemos 3,00 y 3,5. Bien. Profe, ¿cuál columna corresponde? O sea, estamos diciendo que va a interpolar PR entre 1,2 y 1,5. O TR, porque TR es 1,27. Ah, volví a leer mal yo. Sí. Perdón. Por eso me decías del 1,3. Sí. Ahora sí. Yo estoy leyendo mal. Estoy leyendo PR en la otra columna. Bien, entonces sí. Perdón. Entonces, TR sí lo tenemos. Estoy leyendo al revés. Siempre se me cruzan estos. Todos se me están cruzando. Bueno, si es así, entonces ahora entiendo por qué me decías. Claro, este lo podemos aproximar al 1,3. Porque si bien hay una diferencia, pero entre 1,20 y 1,30 estoy casi cerquita del 30. Y después entre 3 y 5, ahí sí, a ver cuánto varían entre 3 y 5. Bueno, los resultados del libro siempre son exactos, digamos. Si publica un resultado. Hagamos esa interpolación entonces entre 3 y 5, que si nos ponemos a ver, no va a ser muy distinta, porque capaz que estoy cerquita del 3 también. Bueno, listo, entonces tomamos para TR y solo hacemos para PR una interpolación. Entonces es más sencillo. Con TR tomamos TR igual a 1,3 y PR sí entre
3 y 5. Y nosotros lo queremos para 3,18. Bueno, los valores entonces entre 3 y 5 son menos 1,299 y menos 1,554. Vayan haciendo su interpolación. PR, TR 1,3. Ujú. Bien, tienen ahí los valores, me los dictan. La primera interpolación me dio menos 1,3219,5. Ujú. Para calcular la segunda. Menos 0,54094. Bueno, vamos a cortar ahí. En 4 cifras. Bien, ahora entonces hacemos el cálculo. Este era, recordemos, para S0 sobre R. O sea, es SR. Esto es entropía residual sobre R, porque está dimensionada, supra 0. Y este es entropía residual, 1 sobre R. Al libro le pone antes yo se lo estaba poniendo por afuera. Bien, entonces ahora habría que afectarlo por el factor acéntrico, por el omega, que lo sacábamos también de las propiedades. Residual 0 por R. Entonces, S residual en el estado 2 va a ser igual al S residual en el estado más W, S residual, en 1 sobre R. Bien, el factor acéntrico es 0,152. Bien, y eso da que después lo tenemos que multiplicar por R. Menos 1,4041. Bien, y ahora eso multiplicarlo por R. Menos 11,6738. Menos 11,40, 38. 6738.
¿Así? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, este sería el H residual. Pero ahora tenemos que calcular solo hicimos el H residual. ¿Qué nos falta? Delta S de gas ideal. Estos ejercicios son como larguitos. Delta S de gas ideal. ¿Cómo calculábamos delta S de gas ideal? Ese acuerdo. En este caso, no vamos a tener suerte porque es propano, no lo tenemos en Sengel, así que nos queda hacer el camino largo, digamos. ¿Con el polinomio? Sí, pero ¿cómo? Porque hay una fórmula para hacer un cálculo de delta S, que ¿cómo nos quedaba? ¿Cómo calculábamos delta S? Primero había una parte que era una integral. ¿De quién? De Cp diferencial T sobre T, ¿se acuerdan? Que va desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, menos R por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Esa era una fórmula, era la que estaba en función de Cp, y después había otra que estaba en función de Cv, pero como nosotros nos conviene usar siempre el polinomio con Cp, hacemos esto. O sea que hay que hacer esto, que es una integral. Pero si uno lo tiene hecho esto, o sea, ya lo hemos hecho varias veces, entonces podríamos tener hecho con la integral ya resuelta, ¿no? ¿Cómo era la integral siempre? A más B por T más B por T al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo era el polinomio? ¿Qué más le falta a eso? Profe, me parece que era C por T cuadrado más D Sí. por T cubo, pero Sí, esa es hoy la del esto- Sengel. No sé si quiere la del Sengel o la del Smith. Desde la del Smith porque es... bueno, porque vamos a usar... Podría ser la del Sengel, no sé cuál les conviene, porque acá temperir en T después. Podría ser la del Sengel. La del Sengel es ahora C por T cuadrado más D por T cubo. Bien. Esto es diferencial T sobre T. Menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Bien. ¿Cómo nos queda esa integral resuelta en eso? Primero tenemos que dividir, ¿no? Dividimos todo por T. Más B más C por T más D por T al cuadrado. Esto es lo que les digo, que si ustedes ya lo hacen una vez, después ya no lo tienen que volver a hacer porque ya tienen resuelta la integral. Es pura matemática. Bien, si integramos, ¿qué nos queda acá?
el primer término. Si no me equivoco, nos va a quedar un logaritmo natural. Ujú. O sea que es A por el logaritmo natural de t, que después lo vamos a evaluar entre los extremos. Más b por t. Más c por t al cuadrado Sobre 2. sobre 2. Más d sobre 3 por t al cubo. Esto evaluado entre t1 y t2 menos r logaritmo natural de p2 sobre p1. Si no lo tenemos resuelto ya en un parcial ya perdimos muchas cosas en el camino. Entonces, ahora es por términos. Ahora lo evalúo entre los extremos. T2 sobre T1, que sería como la resta, más B, T2 menos T1, más C sobre 2, y acá es T cuadrado 2 menos T cuadrado 1, es como efectos térmicos esto. Más D sobre 3, T cubo 2 menos T cubo 1. Menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Bueno. Ahora, sustituyen que este 1 y que este 2, ya ni me acuerdo que era T1 y T2, a ver, vamos al enunciado. Las temperaturas eran 35 grados centígrados y 195, 1 bar y 135 bar. 35 grados y 195. Bien, con T1, vamos a ponerlo. ¿Las anotaron? Pasadas a 35 bar y 35 grados centígrados. 308. Y 408 es la final. Y P1 y P2 1 bar y 100, no sé, a ver, estoy mandando. ¿Ve? No reacciona. 109, no, está mal. 135 y 195, me confundí con la presión. Esto es 135. Y esto es 195. Le mandé 135. Claro, esto es 468. Claro, perfecto. Y los coeficientes A, B, C y D son los que puso Lourdes ahí, que los hemos sacado de yo no puedo hacer acá copiar y pegar.
Recién me doy cuenta. Estos coeficientes A, B, C y D están sacados del polinomio que copiamos recién. Que está acá. Pero son los coeficientes que tenía el Smith, perdón, claro, ustedes me dieron el polinomio de Sengel, así que tenemos que usar los del Sengel, perfecto. Si alguien tiene el cálculo, porque quiero salir de ahí y no se sale. Claro. De la tabla de Sengel. Bueno. Estoy esperando si ustedes están haciendo el cálculo, ¿sí? Avísenme cuando tengan el resultado y ya sería el valor del gas ideal, digamos. Creo que lo tenía este por acá. No les muevo la pizarra para que sigan haciendo el cálculo. Ajá, solo la integral 38,094. Vamos a ir registrando eso por las dudas, si alguien más está haciendo el cálculo. Esto, ¿en qué unidades? Debería quedar en Joule mol Kelvin, ¿no? P2 135 sobre 1. A ver si está acá, estaba esto acá. ¿Cuánto tiene que dar? 1,26, sí, 3,17, bien. Estamos haciéndonos los olvidados con el Z. Los valores de H. Ah, a ver, esperen, ¿qué pasó acá? Claro, me parecía. Bueno, esperen, acá hay una, ahí me di cuenta de algo que no, nos equivocamos recién, por eso no nos coincidía. ¿Recuerdan que recién calculamos acá? Que yo les decía que multiplicábamos por la T, pero no multiplicamos por la T crítica, teníamos que multiplicar por la T crítica. Multiplicamos por la T del sistema. Yo les dije sí, pero porque no presté atención, esto hay que prestar atención a la formulita de la tabla de Lee Kessler. ¿Dónde está la tabla de Lee Kessler? Acá.
Fíjense que dice T crítica. Yo lo dudé y no me acordaba de que decía T crítica, así que, claro, me parecía raro que tengamos que hacerlo por una T arbitraria. Entonces, este resultado que está acá va a cambiar un poco cuando lo multiplicamos por la T crítica, que la T crítica era, en este caso, 556,4. A ver. Este es el primero que planteamos. 556,4 y ahí va a cambiar un poco. Es un poco más, pero el concepto estaba mal. Menos 5, no, menos 5.393,7. Bien. Gracias. Claro, gracias. Y ahora nos va a pasar, claro, en este no nos va a pasar porque en el S no está la temperatura crítica. Eso aparece en el otro, cuando calculas H. Bien. Entonces, delta S te dio es 38,094 menos 8,314 por el logaritmo natural de 135. Sí, te va a dar negativo, menos 2,69 Joule mol Kelvin. ¿Puede dar un delta S negativo del sistema? Es El raro sistema sí, verlo. profe. Claro, o sea, es raro verlo. Lo que estoy pensando, estamos pasando de una temperatura más baja a una temperatura más alta. Pero bueno, igual hay que controlar puede dar, ¿no? Pero hay que ver si es lógico. Controlen, sí, 68,8, pero lo mandé al 9. Controlen este valor, el de ese 38, que es lo que se me ocurre que puede llegar a haber fallado. Si alguien más lo corroboró y le dio 38,094, está bien. Bueno, pero esto es el delta. Para que sea el cálculo del delta S, no olvidemos que tenemos que afectarlo por la H residual, o sea, al delta S del gas ideal, le tenemos que sumar el H residual 2. Y el H residual 2, la entropía residual 2, nos había dado un valor negativo. Y un valor negativo más alto que este. No nos está faltando nada acá, ¿no? A ver, vamos a chequear esto. No. Bueno, después chequeo los resultados, por ahí este es un ejercicio que se puede ver. Voy a buscarlo, si lo tengo o si no lo busco. Supuestamente entonces nos estaría dando el delta S Profe, real. igual ahora lo vuelvo a calcular, porque me parece que me faltó un menos. Capaz que me da positivo. Bueno,
más el S2 residual. Hasta acá esto nos está dando menos 2,69 Joule/Kelvin más ese menos 11, el residual 11,6738. 4 podríamos haber puesto ahí, Joule/Kelvin. Entonces el delta S real es la suma algebraica de eso. ¿Listo? Entonces es eso, igual 2,69 menos 11,6738, menos 14,364. Bueno, vamos a dejarlo ahí, después lo chequeamos. Yo les voy a avisar si me dio eso chequeado, digamos. Por eso es muy fácil confundirse o meter la pata en algún numerito en estos ejercicios, por eso va a ser un preguntero de este tipo, es complicado. Nos ha pasado, porque por una coma se pone en otra opción. Bueno, yo dejaría hasta acá. Por lo menos hicimos un cálculo de una propiedad real. Todo lo demás es igual. Lo que tienen que volver a recordar que se pedía ahí es el volumen. El volumen molar, creo que pedía ahí también en el estado final, no me acuerdo si lo pide así. Así que bueno, ahí era otra vez hacer el cálculo con Z, y las entalpías, que las entalpías de un gas ideal lo sacábamos, como ustedes sabían, integrando Cp diferencial T. Así que el otro ejercicio, que es el 3, que les decía, es interesante porque les falta un dato, y en base a un planteo que no se los pide, porque les pide calculen delta S nomás, real, si tienen que hacer un caminito para plantear el delta H, que ustedes saben, como es una válvula, el otro ejercicio es una válvula isoentálpica. Entonces, planteando ese dato de que el proceso de la válvula es isoentálpico, pueden hacer el cálculo de un dato que les falta, que es la temperatura final. El ejercicio es que les digo. Se expande dióxido de carbono a entalpía constante, como en un proceso de estrangulamiento, desde 1600 kilopascales y 45 grados hasta centígrados, 101,33. Y calcule delta S del proceso. Otra vez, la presión final es tan bajita que lo podemos modelar como ideal al final, pero real al principio, o sea que vamos a tener un diagramita ahora así. Y no conocemos la temperatura del estado 2, pero como conocemos el dato de que el delta H es 0, podemos plantear con delta H ese caminito, y ya sabemos que esto es igual a 0. Esto es igual a 0 y es igual, el menos H residual es igual al delta S, más el delta S gas ideal igual a 0. De ahí plantean una ecuación en donde pueden despejar, digamos, plantean esto. Delta H es igual a 0, el delta H de gas ideal es igual al delta H residual en el estado 1. Como en este caso tenemos las tablas del Cengel, es fácil hacer esto. Es muy fácil, no tienen que hacer ninguna integral, ni ningún cálculo. Directamente ustedes ya conocen el H1 porque conocen la temperatura 1 y despejan de acá H2, y con H2 van y buscan la temperatura rápido. Si no tuviéramos
un gas que está en Sengel, sino que tuviéramos otra vez el propano o otra sustancia, y no nos queda otra que plantear la integral. Es este polinomio, y después lo que puedo hacer es, o planteo el polinomio y lo que me queda como una cúbica, que a veces nos quedaba en el caso de temperatura de llama, lo ordeno, o sea, lo proceso matemáticamente para que me quede un polinomio cúbico, o hago sustitución. Doy valores a las temperaturas hasta que este término es igual al otro término, o sea, hasta que en esa igualación que nos había quedado ahí, la integral es igual a este h residual. Más lento, pero si es en una computadora se puede hacer rápido. Bueno, les digo entonces que ya estaría, les confirmo más tarde o el lunes lo que les digo de hacer esa evaluación más que nada con PESCO, un cuestionario, algo sobre esto, sobre residuales, y se los confirmo el lunes. Pero el lunes no creo que tampoco, seguramente si hay, el lunes va a ser tipo consulta, nada más. No, en unos días. Si se habilita así, de 2 días, para que lo puedan plantear en 2 días, no. Por los que son tan largos, así como que tienen que ir y hacer una cosa u otra, si ya lo tienen planteado, porque va a ser un ejercicio de la guía, así que si ya lo tienen planteado, mejor. Es probable que sea del 3 que les dije recién, entonces van a hacer preguntas alusivas a eso. Pero nada, no es que se aprueba o se desaprueba, es que es obligatorio hacerlo nada más, pero se los voy a aclarar el lunes, para no hacer este trabajo grupal que por ahí llevamos tiempo de hacer y de corregir. Así que bueno, nos vemos, se quedan los chicos que recuperan o tienen consultas. Yo ahora me voy a ir a buscar a mi nena, pero está Flor, así se quedan con Flor y ven uno de los ejercicios del parcial, y después conversan conmigo los que tenían dudas, igual creo que hoy venía Alberto, así que los que tenían dudas sobre las correcciones. Bueno, o quieren sacarse dudas de la resolución y el planteo. La verdad que si se quieren quedar, porque por ahí, Flor, vos vas a hacer el de aire de enfriamiento. Sí. Bueno, Sí. entonces como había algunos que tenían dudas, alguien me había preguntado, ahora Flor va a plantear ese, entonces ya se quedan quienes tenían dudas del de aire, de aire húmedo, no aire de enfriamiento, ¿qué dije? De aire húmedo. Bueno, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, El lunes profe. entonces hay clases. El miércoles Algo. debería ser, el lunes hay clases. El lunes hay clases, pero bueno, les comento, porque no hay más teoría, así que lo que habría es consulta para los que recuperan y consulta si necesitan sobre propiedad residual. ¿Se entiende? Ok. O sea, y como les dije, les iba a decir esto de la actividad en PEP. Buenísimo, profe. Chao. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Yo vuelvo y ahí hablo con los que tengan que hablar conmigo del parcial.